Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la biografía de Julio Verne y la misteriosa novela en la que adivinó cómo sería París 100 años después? Julio Verne es uno de los más grandes escritores de novelas de aventuras de todos los tiempos y muchos consideran que fue el gran pionero de la ciencia ficción. Estaba siempre al tanto de los últimos avances científicos de su época y los utilizaba para crear historias de aventuras con tintes futuristas y una sólida base de documentación técnica. Las descripciones que hacía de los preparativos que llevaban a cabo sus personajes para viajar en globo o salir disparados hacia la luna eran fabulosas. Provisiones, cálculos de lanzamiento, herramientas y recambios. Cuando lees una novela suya, te da la sensación de que Verne se hubiese preparado él mismo para emprender la aventura y te estuvieses asomando a su diario de viaje. Por sus obras da la sensación de que Verne era un gran defensor de la ciencia. Sin embargo, una novela suya que permaneció oculta durante más de 120 años apunta en otra dirección. Julio Verne nació el 8 de febrero de 1828 en el barrio Île-Feydeau y fue el mayor de 5 hermanos. Desde pequeño demostró que se le daba bien la geografía, el griego, el latín y el canto. Cuando tenía 11 años, según algunos biógrafos, se escapó e intentó enrolarse como grumete en un mercante que iba a zarpar a la India. Y lo hizo curiosamente por un motivo romántico. Estaba enamorado de una prima suya llamada Coraline y quería ganar dinero y comprarle un collar de perlas. Pero su padre lo encontró antes de que zarpara el barco y se lo llevó de vuelta a casa. El pequeño Julio coleccionaba artículos sobre ciencia, por la que sentía una gran curiosidad. Sin embargo, como su familia paterna siempre se había dedicado a la jurisprudencia, en 1847, a los 19 años, comenzó a estudiar Derecho en París. Al año siguiente, su tío, Francisque de Chateaubourg, lo introdujo en los círculos literarios de la capital, donde conoció a los dos Alejandro Dumas, padre e hijo. Las novelas de aventuras escritas por Dumas padre, Los Tres Mosqueteros, El Conde de Montecristo, influyeron mucho en las obras de Verne. Cuando consiguió el título de abogado, en lugar de ejercer como tal, se dedicó a escribir obras de teatro, así que su padre dejó de financiarle. Verne permaneció en París, pero pasó graves apuros económicos porque como dramaturgo no ganaba gran cosa y los pocos ingresos que obtenía se los gastaba en libros. Y es que era un lector compulsivo. ¿Alguno por aquí que también lo sea? Verne se pasaba largas jornadas en las bibliotecas parisinas y el mucho leer y el poco llantar le pasaron factura a su salud, en su caso a la física. Padeció diabetes, incontinencia intestinal y dolorosas parálisis faciales. El joven Verne apenas dormía, siempre tenía los nervios crispados y su mala alimentación lo condenaba a un rosario de lavativas. En 1856, a los 28 años, conoció a Honorine de Viane-Morel, una mujer viuda y madre de 2 hijas con la que se casó al año siguiente. Verne creía que la vida matrimonial le aportaría la estabilidad física y emocional que le faltaba, pero pronto se sintió desencantado con ese tipo de vida. De hecho, cuando iban a nacer el único hijo de ambos, Michel, Julio se marchó de viaje dejando sola a su esposa mientras ésta daba a luz. Las obras de teatro de Verne no tuvieron mucho éxito, pero gracias a una recomendación de Dumas, consiguió trabajo como secretario del Teatro Nacional de París. En 1863, a los 35 años, Verne publicó la primera de las novelas que lo harían famoso, la colección Viajes Extraordinarios, editados por Pierre-Jules Hercel, quien también había sido editor de Víctor Hugo. Aquella primera novela de la colección fue la exitosa 5 semanas en globo, y durante las 4 décadas siguientes, Verne siguió creando para aquella colección hasta 60 novelas de aventuras, algunas tan famosas como La Vuelta al Mundo en 80 días, 20.000 leguas de viaje submarino, De la Tierra a la Luna o La Isla Misteriosa. En algunas de ellas vaticinó diversos inventos del futuro, como los viajes a la Luna o el submarino eléctrico. Pero en realidad hubo una novela plagada de predicciones que Hetzel se negó a publicar. Se trataba de un manuscrito que Verne le había presentado poco después de la publicación de 5 semanas en globo. Se titulaba París en el siglo XX.
En la carta de rechazo, el editor de Verne tachaba la obra de periodismo barato y le explicaba que nadie leería una novela tan pesimista. «No está usted maduro para un libro así», escribió Hetzel. «Vuelve a intentarlo dentro de 20 años». Eso le dijo. Así que Julio Verne guardó aquel manuscrito en una caja fuerte y nunca más se supo de él. Hasta 125 años más tarde, en 1989, cuando según la versión oficial lo encontró Jean Verne, un bisnieto del escritor. En 1994 la novela fue publicada por fin y al mundo le asombró la crítica que contenía contra los avances científicos y el rumbo tomado por la sociedad. El protagonista de la obra es un joven estudiante de literatura, Michel Dufresnoy, que escribe versos y busca a alguien que se los publique. Posiblemente sea un reflejo del propio Verne en su juventud. La acción se desarrolla el 13 de agosto de 1960, es decir, cerca de un siglo después de cuando fue escrita. La capital francesa es una urbe masificada e hipertecnificada, donde reinan las ciencias y en el que las letras han quedado marginadas. La gente vive obsesionada por el dinero y pendiente de los faxes que se envían continuamente. Los ciudadanos se desplazan por la ciudad en vehículos impulsados por motores de combustión interna. Las calles están hiperiluminadas por luces eléctricas, alimentadas por una presa hidroeléctrica construida en el río Sena. Los funcionarios, los banqueros y los tecnócratas controlan la sociedad y en las librerías solo hay obras de carácter técnico y libros subvencionados por el Estado, escritas por autores que cobran un sueldo mensual por generar obras que no transgredan el orden social, obras sin carácter ni personalidad. En el París del siglo XX, imaginado por Verne, el espíritu humano ha quedado aplastado por la evolución científica y tecnológica. No hay ni rastro de las promesas de aventuras fascinantes y el descubrimiento de nuevos mundos que nos ofrecen en sus otras novelas los nuevos avances de la ciencia y la exploración. Eso sí, Verne consigue vaticinar con bastante acierto innovaciones futuras como los coches, los faxes, los grandes centros comerciales, de los que dice que son tan lujosos como palacios, el tren de alta velocidad, el correo electrónico, las líneas circulares de metro, con trenes cargados de pasajeros pasando cada 10 minutos. También acertó en que el latín y el griego serían lenguas no solo muertas, sino enterradas, y en que el inglés sería la lengua que dominaría el mundo, gracias a ser la más usada en los negocios y la ciencia. Por último, resultan curiosas algunas frases que encontramos en la novela, como esta: todo el mundo sabía ya leer y escribir, pero nadie lo hacía. Julio Verne falleció el 24 de marzo de 1905, a los 77 años, en su casa de Amiens, debido a la diabetes que padecía desde hacía mucho tiempo. En su sepulcro, que se encuentra en el cementerio de la Madeleine de Amiens, el escultor Albert Ross representó a Verne emergiendo del sepulcro. ¿Y vosotros qué pensáis de la obra de Julio Verne? ¿Cuál es vuestra novela favorita? Me gustaría que nos lo dijerais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a mi canal. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo, Mentes Curiosas.